Hola a todos, hola a todas. Yo soy Ángel Pérez, estudiante de la Universidad de Sevilla, anterior estudiante en la Universidad de Burgos y graduado en Pedagogía. He sido vicepresidente del Consejo de Alumnos de la universidad y voluntario en muchos movimientos sociales por la justicia climática. Y justamente hoy venimos a hablar y vamos a dedicar este tiempo que queda por delante a hablar sobre eso, sobre los movimientos sociales por la justicia climática, su impacto en la lucha social que se está dando por evitar las injusticias que sean asociadas al cambio climático, la crisis ecológica y demás problemáticas del estilo. Y vamos a intentar que sea un taller un poquito ameno. Vamos a hablar un poco de toda la dimensión social que tiene la crisis ecológica, más allá de lo técnico, más allá de lo estrictamente físico o químico o biológico relacionado con toda esta problemática. Y vamos a introducir como esos aspectos sociales o sociopolíticos, que ahora vamos a ver un poco cómo relacionan con lo climático y cómo podemos abordarlo desde esa visión, por así decirlo. Bueno, el taller lo hemos llamado los movimientos sociales frente a la crisis climática, de las acciones simbólicas a la desobediencia civil, porque vamos a hacer un poco de incidencia en esos puntos, ¿no? En la desobediencia civil y las formas de acción de los movimientos sociales para abordar la crisis ecológica. Entonces, vamos a empezar viendo un poco dónde estamos, y también tengo que señalar que en esta presentación hay muchos documentos que van adjuntos, ¿no? Como se puede ver a la derecha. Son papers o estudios que están enlazados, y al final de la presentación os dejaré mi correo electrónico por si alguien quiere la presentación, quiere saber esos documentos o quiere más información que yo pueda aportar, pues estaré encantado de que me escribáis un correo y yo enviar toda la información que hay aquí en la presentación. Tras ese inciso, vamos a empezar viendo un poco dónde estamos, es decir, cuál es la situación de partida. Decimos normalmente que estamos en una emergencia o crisis climática, ¿no? Se suele decir desde una perspectiva más técnica que es un cambio climático antropogénico, es decir, causado por la acción del ser humano en la Tierra, pero desde una perspectiva social se dice emergencia o crisis climática precisamente por la urgencia con la que se debe abordar, es decir, por la gravedad de la situación ante la que nos enfrentamos. Vemos que esta perspectiva de emergencia climática o crisis ecológica o climática tiene un amplio consenso científico, no solo en la parte técnica, es decir, en que el cambio climático está causado por el ser humano y que es real, es decir, es una situación que enfrentamos y que tenemos que abordar con urgencia, sino en que nos encontramos ante una crisis ecológica en todos los sentidos. No solo en lo que respecta al cambio climático, a las emisiones de gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera, que calientan el clima, sino también en cuanto a todo lo relacionado con la ecología, los diferentes medios que nos encontramos en la Tierra, ¿no? Y cómo afecta toda esta situación a la vida en la Tierra. Relacionado un poco a algunos estudios que respaldarían esta postura, más que nada para que podáis ver que lo que estoy diciendo pues no me lo invento, sino que está todo estudiado. Decimos que lo que os quería comentar antes, ¿no? Es decir, que la emergencia o crisis climática tiene como dos visiones, una dimensión más técnica, científica, estrictamente física, por así decirlo, que nos habla de cuál es el sentido, o sea, cómo se produce este cambio climático, qué efectos tiene, ese estudio riguroso, específico y técnico sobre el cambio climático. He enlazado dos estudios, que es el de la Organización Meteorológica Mundial, que es el que está al fondo, que nos señala que nos encontramos en un aumento promedio de 1,1 grados centígrados por encima de la media preindustrial, que sería la situación en la que nos encontramos ahora mismo en cuanto a cambio climático a nivel global, aunque varía según lugares en la Tierra. Y luego uno de los últimos informes del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, que nos habla precisamente de las evidencias científicas más consolidadas, más serias y revisadas y argumentadas sobre este cambio climático. Eso es lo que respectaría a la dimensión más técnica. Pero en esta presentación vamos a hablar un poco de la dimensión más sociopolítica. Luego hablaremos un poco de lo que es el sentido de lo sociopolítico, ¿no? Pero por empezar, tenemos que decir que existe una gran desigualdad a nivel global en cuanto a quién emite gases de efecto invernadero y quién padece las consecuencias de emitir esos gases de efecto invernadero, ¿no? Decimos sociopolítica a esta dimensión porque afecta todo lo relacionado con las ciencias sociales, es decir, desde lo económico hasta las desigualdades sociales de una manera más estricta, hasta lo educativo, es decir, afecta a todas las disciplinas sociales. Y, por supuesto, la política. He lanzado 4 estudios
diferentes, algunos son de Nature, otros relacionados con ONGs, como el último que aparece, que es de Intermon Oxfam. El primero que podéis ver, que es al que corresponde la gráfica que he enlazado, es de un observatorio internacional por la desigualdad, y vemos que las conclusiones a las que llegan estos estudios son las que podéis ver en la gráfica, ¿no? Es decir, el 10% más rico de la población global emite en torno al 48% de las emisiones de GEI, gases de efecto invernadero, mientras que el 50% más pobre o más empobrecido genera el 12% del total. Entonces podemos ver que no todas las personas emitimos el mismo número, la misma cantidad de emisiones. Entonces la responsabilidad en cuanto al cambio climático, la crisis climática, no es exactamente igual para todas las personas. Esto es un apunte importante que nos habla de la dimensión social del cambio climático. Por seguir con esta dimensión sociopolítica o social, podemos ver varios efectos más, también en lo económico o en lo referido a las desigualdades, que sería lo que más nos podría interesar. Son 3 estudios diferentes, bueno, 2 estudios y luego un reporte de Naciones Unidas, el último que aparece. Vamos a ir de arriba abajo. El primero nos habla de que los países enriquecidos, países ricos, se han beneficiado desproporcionalmente de las actividades que han causado el cambio climático, mientras que los países actualmente empobrecidos sufren desproporcionadamente sus consecuencias, sus impactos. Esto es por la dimensión geográfica donde está situado cada país, por el dinero, por así decirlo, es decir, por la capacidad económica que tiene cada país y lo vulnerables que son en diferentes situaciones, ¿no? Entonces podemos decir efectivamente que, haciendo un análisis, una perspectiva global, los países enriquecidos se benefician de causar el cambio climático y los países empobrecidos se sienten perjudicados por sus consecuencias, porque se sitúan mayoritariamente en las zonas geográficas donde más graves y más acelerados están sus impactos. También tenemos otras visiones, por ejemplo, una visión económica, pero desde el abordaje del cambio climático, decimos, se pueden estudiar estos impactos y vemos cómo la inversión en mitigación genera beneficios netos globales, es decir, para toda la humanidad, pero especialmente en los países más empobrecidos. Es decir, tiene sentido, ¿no? Es decir, si los efectos del cambio climático se observan sobre todo en los países empobrecidos, si actuamos mitigando esos efectos y haciendo una inversión específica en ello, los países empobrecidos serán los que se vean más beneficiados. Entonces, tenemos esa doble perspectiva, ¿no? Es decir, desde dónde se causa hasta cómo se podría abordar a nivel económico, macroeconómico. Y luego tenemos un reporte especial de Naciones Unidas que es especialmente interesante porque nos habla un poco de esa dimensión socioeconómica del cambio climático. Y podemos ver que el cambio climático es una amenaza con deshacer 50 años de progreso en el desarrollo de la reducción y de la pobreza mundial. Es decir, nos habla de que cómo el cambio climático es una amenaza evidentemente a toda la población mundial, pero amenaza especialmente los avances en derechos humanos y especialmente en los países empobrecidos, que es donde menos podrían encontrarse consolidados estos derechos humanos. Entonces, bueno, vemos que el cambio climático, aparte de ser algo, evidentemente, una amenaza global que va a afectar a toda la humanidad, vemos que no está causado, no tiene la misma responsabilidad toda la humanidad con respecto a este y que no toda la humanidad sufre sus consecuencias de la misma manera. Entonces, vemos ahí que se dan una serie de relaciones de desigualdad y que no todo el mundo va a vivir la misma experiencia del cambio climático. Y aquí vamos a hablar un poco ya de los horizontes y de los movimientos sociales que están abordando esta situación, esta problemática. Desde los movimientos sociales se suele decir que no es que estemos todos en el mismo barco, que es como se suele decir, ¿no? Estamos todos en el mismo barco frente al cambio climático, ¿no? Lo que se suele decir es que estamos ante la misma tormenta, es decir, la tormenta sería la misma, pero no todos estamos en el mismo barco. Hay gente, los países enriquecidos estaríamos en un barco en condiciones y los países empobrecidos estarían afrontando esa misma tormenta, pero desde un barco en peores condiciones. Entonces, tenemos que ver cuál es la responsabilidad de unos sobre otros y cómo abordarlo conjuntamente. Y aquí entra la parte final, ¿no? Esta dimensión sociopolítica, que es que los movimientos sociales, como agente social, han establecido un horizonte político, es decir, la justicia climática. Ahora vamos a hablar un poco de todo ello y vamos a desarrollarlo para explicarlo tranquilamente, ¿no? Pero vemos la parte social y política, es decir, aparte de las desigualdades que hemos hablado antes, que sería el punto de partida, vemos cómo los agentes sociales, que en este caso son los movimientos sociales, tratan de abordar esa situación mediante un horizonte político que han establecido, es decir, un horizonte deseable o hacia donde se cree que se debería avanzar, que es lo que se conoce como justicia climática o justicia social o ecosocial. Pasando a ello, vamos a analizar un poco ambos aspectos, ¿no? Tanto el de la justicia climática como horizonte político, como los propios movimientos sociales y el sentido que tienen, ¿no?
La justicia climática es el marco, por así decirlo, el marco conceptual o de debate sobre el que se está tratando de abordar desde los agentes sociales la crisis ecológica, la crisis climática. Vamos a ir poco a poco explicándolo. La justicia climática, y también vais a ver abajo pequeñas referencias y citas, porque estos datos los he ido estudiando y los he ido sacando de diferentes documentos que también podéis consultar más adelante, quien quiera la presentación. La justicia climática, volviendo al hilo, es un concepto bastante amplio, es decir, abarcaría un sentido de justicia social, de sostenibilidad ecológica y de responsabilidad democrática. Es decir, son los tres valores que se asocian hoy en día a todo lo que tiene que ver con la justicia climática. Entendido desde de los movimientos sociales, lo que se suele decir es que a lo largo de la historia, desde que surgieron en España, por ejemplo, en los años 70, por ejemplo, que es donde más a la labor de la lucha contra la dictadura franquista, ahí es donde empezaron a surgir el movimiento social por la justicia climática en España, pero el discurso ha cambiado mucho, y es decir, la forma de concebir esta lucha ha cambiado mucho. Al principio se hablaba mucho y se tenía una visión más ambientalista, centrada en la sostenibilidad, pero según fueron analizándose los impactos sociales, la dimensión sociopolítica de la que hablábamos antes, se ha ido evolucionando el discurso, y a día de hoy hablamos de cómo abordarlo desde una perspectiva de justicia, es decir, cómo hacer una transición que sea justa para las personas y para el planeta. Claro, la justicia es un concepto muy amplio y abarca un montón de dimensiones diferentes, pero lo que básicamente se habla, por resumirlo de una manera muy quizás burda, pero que nos puede dar una perspectiva, es de que esa transición ecológica hacia una justicia climática debe abordar las desigualdades sociales, es decir, no debemos dejar a nadie atrás y por tanto no pueden abandonar a los países enriquecidos a los países empobrecidos, porque existe una interdependencia realmente, es decir, desde que existe un mercado global, existe una interdependencia económica, pero también existe una interdependencia social. Es decir, necesitamos a los países empobrecidos, necesitamos que esta salida a la crisis se haga conjuntamente con todas las personas. Y es un sentido de justicia social. Por supuesto está la sostenibilidad ecológica, que vendría a ser una visión más técnica, es decir, de cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, cómo hacer adaptaciones rigurosas y útiles a los cambios que ya estamos viviendo, a cómo reducir los residuos, a cómo preservar la biodiversidad, es decir, a cómo hacer toda esa transición que preserve y que cuide de la naturaleza, ¿no? Que a fin de cuentas es nuestro único hogar y por tanto es la casa que debemos preservar. Y luego el último enfoque, que es el de la responsabilidad y participación democrática. El Movimiento Social por la Justicia Climática hizo una apuesta desde hace mucho tiempo ya decidida por la vía democrática y por la vía participativa. Entonces, bueno, siempre en su raíz, por así decirlo, en sus postulados fundamentales está la participación democrática y la responsabilidad democrática. La salida que desde la ecología y la ecología política se espera o desea hacia la justicia climática pasa siempre por la participación democrática y sobre todo por un ensanchamiento de la democracia. Lo hemos visto, por ejemplo, que es un ejemplo que no he puesto, pero que se me ha ocurrido mientras lo veía revisando en el bus. Las asambleas ciudadanas por el clima, creo que todos y todas hemos oído, yo creo, hablar de ello. En España hubo una asamblea ciudadana por el clima a través de la ley de cambio climático, en Reino Unido ha habido otra, en Francia ha habido otra, en otros países y en otras ciudades ha habido otras, y es una forma de generar una democracia participativa en la que la ciudadanía tenga responsabilidad sobre las acciones y decisiones que se toman. Este es un enfoque súper interesante, muy interesante, porque nos permite no solo animar a la población a participar de la democracia y tratar de buscar una solución pacífica y democrática a todas estas crisis ecológicas que estamos viviendo, sino también de ensanchar esa perspectiva y de buscar ahondar en la democracia. Entonces, bueno, son como las tres perspectivas que estaríamos viendo en cuanto a la justicia climática. Y luego, bueno, esto es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Es decir, es un enfoque político, es una perspectiva política que ha pasado un poco del ambientalismo con el que surgió, desde una visión centrada en la sostenibilidad, de una manera muy estricta, a un sentido basado en los derechos humanos y de la naturaleza. Es decir, una visión muy centrada en que ante esta salida no debemos dejar a nadie atrás y debemos preservar los derechos humanos. Y también un sentido de ensanchamiento de esos derechos hacia la naturaleza. Es decir, otorgar más derechos y una mayor protección gubernamental y legislativa a la naturaleza. Ya pasaríamos a hablar un poco de los movimientos sociales, ¿no? He puesto otra cita al final del texto porque quería ser riguroso con estos puntos. Y básicamente
un movimiento social, por hacerlo una definición súper rápida, se podría basar en 3 puntos. Es decir, lo que define un movimiento social, cualquiera, y por supuesto el que hablamos en esta cuestión, ¿no? El de la justicia climática, tiene que ver con el trabajo en red. Es decir, los movimientos sociales trabajan conjuntamente por abordar causas comunes. De hecho, vemos que existe una enorme interseccionalidad. Es decir, al tener una perspectiva de derechos humanos, el Movimiento por la Justicia Climática ha trabajado conjuntamente con ONGs y organizaciones y movimientos por la justicia social en un sentido muy amplio, contra las desigualdades sociales, contra la precariedad laboral, con el feminismo y con los movimientos sociales de todo tipo. Entonces, existe un marcadísimo y muy afianzado trabajo en red en los movimientos sociales, que es un carácter puramente identitario. Es decir, los movimientos sociales trabajan conjuntamente para aunar todas las luchas y tratar de hacer un frente común contra todas ellas. Luego tendríamos las identidades colectivas. Vemos que los movimientos sociales tratan de generar identidades conjuntas, es decir, tratan de generar identidades de grupo con las que se afianzan esos propios grupos y se generan luchas más afianzadas, más consolidadas. Y luego, un movimiento social tiene sentido en tanto que tiene un carácter contestatario a una realidad, o sea, trata de dar una respuesta a una realidad sociopolítica. Volvemos un poco al concepto del sociopolítico, ¿no? Es decir, de cómo existe una realidad social y política que queremos abordar y, por tanto, el movimiento social trata de dar una respuesta contestataria, una respuesta de reivindicación frente a esta realidad, ¿no? Que se considera injusta o que se considera que vulnera los derechos de las personas y del planeta en este caso. Entonces, bueno, podríamos decir que de manera muy rápida, muy ágil, estos serían las características de un movimiento social cualquiera. Sin embargo, en lo que se respecta al movimiento social por la justicia climática, más concretamente en España, decimos que la lucha social, como mencionábamos antes, viene de la mano de las luchas contra la dictadura franquista, de los años 70, finales de la dictadura. Ahí es cuando el movimiento ecologista empieza a emerger y a desarrollarse de una manera más clara en el territorio español. Es especialmente curioso porque vemos que en el mundo el movimiento ecologista se ha desarrollado en diferentes tiempos, en diferentes momentos. Es curioso ver cómo en cada país funciona de una manera muy diferente y sus bases políticas o de desarrollo social son diferentes. En España vemos que tiene esta perspectiva, nace en los años 70, no es que nazca, o sea, existía desde antes, pero sí como que empieza a ganar fuerza y consolidarse a partir de ese momento, ¿no? Porque era un momento de mucha efervescencia social, lucha social, el final de una dictadura, la llegada a la democracia, un momento de tensiones políticas. Es un momento en el que los movimientos sociales empiezan a tener mayor calado y vemos cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Vemos que también tienen una especial importancia el 15M y las luchas más recientes para afianzar el movimiento ecologista y las perspectivas que han surgido desde entonces, ¿no? Más centradas en la justicia social y la justicia climática. Y luego quería mencionar rápidamente pues, algunas perspectivas más recientes, que son básicamente enfoques sociopolíticos o políticos, que han surgido desde entonces hasta la actualidad, y cómo tenemos referencias muy claras en la propia España, ¿no? No hay que irse muy lejos para encontrar autores y autoras muy rigurosos y muy centrados en estas temáticas. He mencionado tres perspectivas que me parecían interesantes. La ecología política, que es una filosofía política que surge sobre todo en España a raíz del Partido Socialista Unificado de Cataluña, del PSUC, con Manuel Sacristán y otra serie de autores, que es desde el punto desde el que se desarrolla el ecosocialismo como germen de la ecología política y que tiene pues su calado en cómo entendemos hoy la política institucional y la ecología en España. El ecofeminismo, que básicamente es una perspectiva también política y social, que nos habla de que deberíamos situar la vida y los cuidados como centro de la toma de decisiones en la vida política. Y aquí tenemos a una autora excelente que tiene una producción bibliográfica enorme y súper interesante, que es Yayo Herrero, que es también militante de Ecologistas en Acción y que ha tenido un papel importante en las luchas políticas de los últimos años. Y luego una cooperación ecologista, es decir, hablábamos antes de que la justicia climática nos hablaba de abordar una visión global y de justicia a toda esta situación, ¿no? Pues la cooperación ecologista es una perspectiva de la cooperación internacional al desarrollo que nos habla de cómo las relaciones entre norte y sur, las relaciones entre los países enriquecidos y empobrecidos, tienen que superar las injusticias globales desde una perspectiva ecológica. Claro, esto tiene que ver, por ejemplo, con las migraciones climáticas, es decir, en cómo
a día de hoy ya se están viendo y en un futuro van a ser más importantes y más significativas. Los países empobrecidos que sufren mayoritariamente las consecuencias del cambio climático están ya viendo un aumento de la temperatura y un empeoramiento de las condiciones generales de vida que está obligando a muchas personas a migrar y a ser refugiados climáticos. Claro, para abordar esto necesitamos acudir a los países de origen, necesitamos facilitar la adaptación al cambio climático y la mitigación también en esos países. Y ahí se hace necesaria una cooperación internacional de desarrollo que ponga el acento en estas realidades. Los 3 referencias que he dejado aquí son 3 libros muy interesantes que también están, o sea, hay que comprarlos o se pueden encontrar en la biblioteca aquí de Burgos o en cualquiera seguro. Que, bueno, en la presentación abajo están los títulos, por si alguien quiere consultarlos. Yo considero que son súper interesantes y que permiten desarrollar un poco de una manera bastante sencilla y además bastante enriquecedora estas 3 perspectivas que acabo de mencionar así súper rápido para tener una idea más clara. Y aquí pasamos a la siguiente parte de la presentación. Quería hacer una primera parte de la presentación más centrada en explicar y argumentar un poco sobre la crisis ecológica y cuál es la perspectiva sociopolítica de esta, y luego una segunda parte que tiene que ver con cómo podemos actuar, es decir, cómo la movilización social, los agentes sociales, actúan y abordan la crisis ecológica. Claro, la perspectiva más interesante yo creo que es la de las acciones colectivas, es decir, de cómo se aborda conjuntamente como un movimiento social la crisis ecológica, aunque también he incluido al final un apartado de acciones individuales más con evidencia científica, es decir, cambios conscientes que podemos dar como en nuestro día a día, porque mucha gente lo suele pedir y creo que es una perspectiva también interesante y que no tiene por qué ser desdeñada, aunque la verdad es que los mayores impactos y la mayor lucha social se da en lo colectivo. Y es lo que vamos a hablar ahora, lo más interesante yo creo. Nos podemos preguntar cómo actúan los movimientos sociales, ¿no? Es decir, cómo un movimiento social o cómo los movimientos sociales están actuando a día de hoy para hacer presión y generar cambios importantes en la crisis ecológica y avanzar hacia justicia ecológica que buscamos como perspectiva política. Los estudios nos hablan sobre todo de 5 formas de actuar. Hay muchísimas más y todas tienen su interés, la verdad. Pero bueno, quería destacar estas 5 porque me parecen especialmente interesantes y porque son las más comunes. Vemos desde las manifestaciones, que todos conocemos el sentido de la manifestación y cómo se hace, etcétera. Pero bueno, vemos desde esa parte de la manifestación clásica que podemos ver cómo en 2019 se dieron las manifestaciones, las huelgas globales por la justicia climática, que fueron aquellas huelgas que surgieron a raíz del movimiento Fridays for Future, primero en Suecia, luego alrededor de Europa y se extendieron a todo el mundo durante ese mismo año, que básicamente es una acción de protesta que tiene como sentido generar una conciencia mayor entre la población y generar presión hacia las organizaciones gubernamentales y hacia las empresas. Luego tenemos las campañas mediáticas que podemos ver abajo, que básicamente son campañas de sensibilización y de concienciación que se dan a través de todo tipo de redes sociales o a través de el tú a tú en persona, en la que los movimientos ecologistas están muy volcadas y tratan de hacer una influencia muy clara en ellas. Luego los pleitos o las demandas por la justicia climática, que es una perspectiva más reciente, que algunos movimientos sociales o algunas ONGs están realizando pleitos, están realizando denuncias contra gobiernos o contra empresas para generar una mayor conciencia social y que la justicia sea quien obligue a las empresas o a los gobiernos a tomar acciones más decididas. Porque decíamos que si queremos preservar los derechos de la humanidad y de la naturaleza, tenemos que orientar todas las acciones que se dan en la vida cotidiana y en el sistema económico y político hacia esa sostenibilidad, hacia esa justicia social y climática. Entonces, una perspectiva novedosa y bastante interesante desde la que se está abordando esto es desde los pleitos por el clima. En España se está dando uno ahora mismo, no estoy seguro, creo que ha avanzado ya bastante, pero bueno, sigue en marcha, por el cual varias ONGs, entre ellas Fridays for Future y, si no me equivoco, junto a otras ONGs como Ecologistas o Greenpeace, hicieron una demanda contra el gobierno de España por inacción climática y se está realizando ese juicio ahora mismo. Vemos el lobismo, es decir, el movimiento ecologista como un agente de presión o lobby, por así decirlo, en las instituciones parlamentarias para tratar de generar presión hacia los diputados, diputadas, hacia todo tipo de miembros políticos para que tomen decisiones orientadas hacia esa justicia climática. Esto es una perspectiva curiosa porque surge como respuesta al lobismo que han hecho tradicionalmente las grandes compañías petroleras
o grandes compañías interesadas en el cambio climático o que benefician su actividad económica del cambio climático. Esta es una perspectiva muy contestataria, es decir, una respuesta que se está dando claramente a esta realidad para generar una presión compartida, es decir, que los miembros que toman las decisiones políticas no reciban solo presión a favor del cambio climático, sino también a favor de la justicia climática. Una forma de contrarrestar esas acciones. Aunque evidentemente los recursos que tiene el movimiento ecologista son mucho menores que las grandes compañías, pero es una acción y una respuesta que se está dando a día de hoy. Y luego la desobediencia civil. La desobediencia civil es una perspectiva súper interesante, también muy reciente. Bueno, se ha dado históricamente también, pero bueno, es una perspectiva que ha ganado importancia en los últimos años. Y que es especialmente interesante porque lo que implica son acciones que transgreden en cierta medida la legalidad vigente para situar el foco mediático y la presión política sobre la toma de decisiones orientadas a la justicia climática. Todos habremos visto, yo creo, imágenes de, por ejemplo, en Londres se han dado mucho cortes de calles del movimiento ecologista que se sitúan en una calle principal en Londres, cortan la calle, frenan el tráfico. Viene la policía, se lleva a esas personas que están haciendo la protesta. Hemos visto también las activistas que lanzan pintura o tintes a obras de arte o al propio Congreso de los Diputados para llamar la atención sobre esta situación, sobre la crisis ecológica. Y básicamente son acciones que están encaminadas a situar la atención política y mediática en la realidad climática. Es decir, que sea algo de lo que hablemos, que sea algo que tengamos presente y que sea algo que seamos conscientes de su urgencia. Claro, esto es una situación bastante curiosa. Es decir, por un lado, el movimiento ecologista toma estas acciones desde una perspectiva no violenta, es decir, nunca se opone a la resistencia a la policía, cuando la policía se lleva a los activistas, nunca se ejercen acciones violentas, sencillamente protesta pacífica, pero vemos cómo suelen ser respondidas de una forma bastante violenta por parte de los cuerpos de seguridad o parte de los gobiernos. Incluso existen demandas y condenas de cárcel ahora mismo a activistas por haber realizado este tipo de acciones. Vemos también que la razón por la que se utiliza esta forma de protesta es porque en los estudios más recientes, sitúo uno al fondo de la presentación, vemos que es una estrategia frecuentemente utilizada porque es eficaz. Es decir, sobre todo cuando se ha utilizado para frenar proyectos prospectivos o de transportes de hidrocarburos, que serían los más dañinos ahora mismo para no seguir agravando el cambio climático, vemos que sí que sirve bastante, sí que genera una respuesta bastante útil para frenar sus nuevas prospecciones y frenar el desarrollo de este tipo de proyectos. Entonces, claro, nos encontramos ante una encrucijada, ante un debate ético, que es el que se encuentra inmerso en el movimiento ecologista, aunque la posición es bastante clara ahora mismo, a favor de la desobediencia civil, pero existe un debate ético y que gran parte de la comunidad científica se lo está desarrollando, que es ante una situación de urgencia, de gravedad y de enorme importancia de la crisis ecológica, ¿cuál es la respuesta que se debe dar? Es decir, podemos encontrarnos una respuesta no contestataria, por así decirlo, o no tan subversiva, por así decirlo también, de esta realidad, o podemos tratar de tomar acciones que son más directas, que generan consecuencias para quien las hace, es decir, quien realiza acciones de desobediencia civil es consciente de que puede recibir todo tipo de violencia o puede recibir condenas por ello, y de hecho hay muchos activistas condenados por este tipo de acciones, y bueno, es un tipo de acción pues más delicada, por así decirlo, porque evidentemente conlleva acciones legales y penales para quien las desarrolla. Entonces, además son disruptivas para la ciudadanía en general, ¿no? Porque se generan ciertos impactos sobre la cultura, por ejemplo, con las obras de arte, sobre el tráfico cuando se cortan calles, sobre los proyectos económicos cuando se están paralizando, es decir, generan impactos sociales. Esos impactos sociales se consideran positivos por lo general o se consideran necesarios y por ello se están dando esta serie de debates. Sobre todo es un debate que se da en la comunidad científica. Hemos visto recientemente, en los últimos años, como no solo Fridays for Future y otro tipo de movimientos como Extinction Rebellion, etcétera, hacen este tipo de acciones, sino que hemos visto, por ejemplo, en España mismamente, como un grupo de científicos y científicas que estudian el cambio climático pintaron o tintaron con zumo de remolacha las paredes del Congreso de los Diputados.
Es una protesta que fue totalmente pacífica porque el zumo de remolacha se puede borrar, se puede quitar sin ningún problema, no ha quedado marca en el Congreso, porque no supuso resistencia a la policía cuando se llevó a esos activistas, etcétera. Pero fue curioso ver cómo científicos y científicas de primer orden en los estudios sobre el cambio climático decidieron abordar este debate ético diciendo que ante una urgencia tan grande con la que tenemos que actuar, se veían obligados y forzados a realizar acciones disruptivas, es decir, a salir de los laboratorios, a salir del estudio de campo para tomar acciones y llamar la atención para actuar con urgencia ante esta realidad. Entonces, bueno, vemos como la desobediencia civil es una perspectiva política muy contestataria, a veces disruptiva, que genera acciones que tienen a veces una respuesta social negativa incluso, pero que el debate ecologista que se da en torno a ello, ahora mismo la respuesta que da es que ante la urgencia de la situación se deben tomar acciones más claras y más contundentes para llegar a abordar esta crisis ecológica, para que los poderes económicos y políticos tomen acciones más decididas. Y por último, quería hablar un poco sobre acciones individuales que de manera consciente podemos tomar o desarrollar para abordar esta situación. La perspectiva más interesante es la colectiva, es decir, los movimientos sociales tienen una capacidad mucho mayor que la que tenemos individualmente para lograr respuestas sociales a la justicia, a la crisis ecológica, es decir, para lograr alcanzar esa meta de la justicia climática. Estas acciones, y además en este estudio que sitúo aquí al fondo, hace un repaso por todas estas formas de protesta y podéis observarlo porque es bastante interesante cómo actúan, cómo sirven y qué utilidad tienen. Y la respuesta es que, aparte de la desobediencia civil, las demás formas de protesta son también muy eficaces y muy útiles a la hora de abordar la crisis ecológica y generan respuestas políticas necesarias, interesantes para poder abordar esta situación. Pero mucha gente se pregunta también qué acciones individuales podemos tomar o podemos abordar para lograr en nuestro día a día pues tener una conciencia más tranquila y poder actuar de una forma clara por la justicia climática. Esto es también interesante, entonces por eso he querido incluir pues estas últimas diapositivas para abordar esta realidad. Básicamente vemos que hay y yo he destacado 4 perspectivas desde las que podemos abordar esta realidad en nuestro día a día, que cuenta con evidencia científica detrás que respalda esto que os estoy comentando y que pues pueden ayudarnos a actuar en nuestro día a día. Diríamos que son la alimentación, la higiene como parte del consumo diario, el consumo como concepto más global y la movilidad. Lo he llamado cambios conscientes porque muchas veces realizamos cambios en nuestro día a día pensando que suponen un impacto muy importante sobre la crisis ecológica y que estamos haciendo impactos muy grandes y a veces no estamos realmente orientados sobre lo que estamos haciendo. Entonces, he querido aportar algunos datos y algunas evidencias científicas para poder tomar esta perspectiva de una manera más consciente y de una manera más clara, ¿no? Es decir, para ser conscientes de lo que estamos haciendo y poder realizar cambios más claros, ¿no? Básicamente, en lo que se refiere a alimentación, que es lo que podéis ver justo debajo del título, cambios conscientes, vemos que lo que más impacto tiene en positivo sería cambiar de una dieta estándar, mediterránea o cualquier tipo de dieta que estemos llevando a día de hoy a una dieta basada en vegetales. No quiere decir necesariamente vegana, ni vegetariana, ni mucho menos, sino una dieta basada en vegetales, que es lo que en inglés se suele estudiar como plant-based diets. Básicamente son dietas que en su gran amplia mayoría provienen de origen vegetal. No hace falta en ese sentido dejar de comer carne o dejar de comer pescado o dejar de comer todo tipo de productos animales, sino sencillamente reducir el consumo de carne, etcétera. Evidentemente, cuantos más productos animales desplacemos y más consumo de productos vegetales hagamos, mayor será el beneficio que estemos generando al medio ambiente. Porque lo que nos dice la evidencia científica con una realidad ya muy clara es que los productos animales o de origen animal son los que mayor impacto ecológico tienen en el medio ambiente. Entonces, el estudio que he utilizado, que luego está enlazado también adelante, nos habla de que cambiar de una dieta estándar, por así decirlo, tipo a una dieta basada en vegetales, de media, genera un impacto positivo en estos sentidos. Reduce un 25% el impacto hídrico, la presión sobre los recursos hídricos, reduce un 28% el uso de suelos, de tierra, y reduce un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero. Es decir, esto sería un cambio estándar de una dieta con carne, pescado y todo tipo de productos animales y de origen animal a una dieta basada en vegetales.
incluye más carga de, por ejemplo, de legumbres, de frutas, verduras, hortalizas, todo tipo, etcétera, de estos productos. Hay estudios también que están enlazados más adelante que nos hablan de que eliminar los productos animales, eliminar los productos también derivados de origen animal, ¿no? Pasar una dieta básicamente vegetariana o vegana, genera todavía un mayor beneficio a la naturaleza. Y además, esto es interesante, que no lo he enlazado, pero quien quiera se lo puedo compartir también, las dietas basadas en vegetales son no solo saludables para el planeta, también saludables para las personas. Es decir, tienen potenciales beneficios para la salud humana y además sabemos que no generan ningún perjuicio a la salud humana, ni falta de hierro, ni ese tipo de cosas. La evidencia científica ha tachado ya esas hipótesis desde hace ya muchos años. Entonces podemos estar tranquilos y tranquilas de saber que cambiar una dieta vegetariana, vegana o basada en vegetales es económicamente posible, no es necesariamente más cara que una dieta tradicional, es más sostenible y es igual de saludable al menos, o incluso potencialmente más saludable. Pasamos al siguiente punto, que es el que está al lado a la derecha de la alimentación, que son los productos de higiene, que esto es una cosa bastante curiosa, pero es un lugar en el que tenemos mucho margen de actuación. En la higiene tenemos un montón de productos que son desechables. Y hay un estudio que me pareció muy interesante y que por eso es el que voy a hablar en este documento, que es de los productos de higiene femenina. Y hacían un estudio de todo el ciclo de vida de los productos de higiene femenina, ¿no? Y cuál sería el impacto ambiental. Hablaban, por ejemplo, de que, y es el dato que doy aquí, de que la copa menstrual genera alrededor del 1,5% del impacto que generarían los tampones, las compresas o otro tipo de productos de higiene femenina desechables. Y que luego, a medio plazo, incluso generan ahorro económico para la persona que lo utiliza. Esto es curioso porque es una perspectiva que no solemos mirar y que no se suele hablar, la verdad, porque sigue siendo un tabú también social muchas veces todo el tema de la higiene y la higiene femenina más concretamente. Pero es curioso ver cómo cuando se hacen estudios rigurosos sobre el ciclo de vida de estos productos, los productos reutilizables, en este caso hablaban de la copa menstrual, tienen un impacto muchísimo menor que los productos no reutilizables de un solo uso y que además económicamente son igual de asequibles o incluso más baratos a medio plazo. Es una cosa que quería poner como ejemplo porque me ha parecido interesante y creo que además no se suele hablar de ello. Luego quería hablar de la movilidad. La movilidad es quizás uno de los campos donde mayor margen tenemos para reducir nuestras emisiones diarias. Y además se puede hacer con cambios bastante sencillos, con trayectos que se puedan realizar en coche, en bicicleta, en transporte público, urbano, como el autobús, etcétera. Sustituyendo viajes en coche por ese tipo de trayectos, encontramos beneficios enormes. Y el estudio que he citado aquí es un estudio que analiza las externalidades, un estudio macroeconómico, o los costes asociados a nivel de salud poblacional y de costes para las personas en lo que se refiere al uso del coche, el uso de bicicleta y el uso de ir andando y a pie como forma de transporte cotidiana. Se analizó a nivel de Europa y a nivel económico. Entonces vemos que cada viaje en coche, cada kilómetro que se recorre en coche, tiene un coste de 11 céntimos, de 0,11 euros, 11 céntimos a nivel europeo. Y cada kilómetro que se recorre en bici genera un beneficio neto de 0,18 euros. Así como ir a pie genera un beneficio de 0,37 euros. Es decir, a nivel del sistema de salud, a nivel de cómo genera beneficios poblacionales, las formas de movilidad sostenible generan beneficios netos sobre las personas y el planeta. Y luego, por último, quería hablar un poco de la reducción y la reutilización, ¿no? Como perspectivas que podemos utilizar en nuestro día a día para mejorar nuestra sostenibilidad. Muchas veces cuando hablamos de las 3 R's hablamos de reducir, reutilizar, reciclar, ¿no? Y parece que reciclar es como el punto más importante, cuando realmente lo que muchas veces no se nos cuenta es que es una escalera. Es decir, primero se debería reducir, lo que no se pueda reducir se debería reutilizar y lo que no se pueda reutilizar se debería reciclar. Es decir, reciclar es la última perspectiva. Pero bueno, hablando de la reducción y la reutilización, sí que he encontrado menos datos que pueda aportaros ahora mismo a nivel consolidado, a nivel general, etcétera, porque depende mucho de qué productos se reutilizan y de cómo son esos productos, pero sí que es interesante saber, y que la evidencia científica que luego señalaré apunta a que primero deberíamos reducir, luego reutilizar y en todo caso reciclar productos. Y que eso genera impactos muy positivos. También se pueden añadir otras R's que son interesantes, como reparar
productos, los típicos calcines que se rompen y que al final pues tú te los coses y ya está. Pues reparar productos tiene un impacto porque ahorra consumo, es decir, genera un consumo, reduce el consumo que generamos y por tanto nos permite ahorrar dinero y ahorrar recursos que desechamos al planeta. Por último quería, he citado aquí algunos artículos que respaldan un poco esta perspectiva, que para que veáis básicamente que lo que voy diciendo no me lo invento, y los datos que están aquí puestos los podéis consultar tranquilamente en casa. Están todos enlazados por aquí. Y si alguien quiere más datos, hay más bibliografía mucho más interesante, por ejemplo, sobre los datos que he vinculado a la alimentación tienen que ver con salud climática, por así decirlo, ¿no? Con reducción de emisiones y de impactos ambientales, pero no con salud poblacional. Si queréis referencias sobre este tipo de datos, también las podéis consultar. Y para terminar la presentación, ya lo que quería citar es que os dejo aquí mi correo para que podáis consultar cualquier cosa, preguntarme por la presentación, os la pasaré encantado, con información complementaria si es que lo queréis, y con todos los datos que están aquí puestos y todo lo que necesitéis. Yo encantado de atenderos o de pasaros la información que me pidáis. Y quería acabar con una pequeña conclusión, y es que básicamente nos encontramos ante una situación de emergencia climática muy agravada por las acciones que se desarrollan a nivel poblacional desde los marcos empresariales y gubernamentales, que hace falta una acción política muy determinada. Es decir, al igual que el fin de la pobreza se suele decir que es una decisión política, el fin del cambio climático como antropogénico que estamos generando y el alcance de la justicia climática es una decisión política. Eso no quiere decir que sea sencillo abordarla, pero eso sí que quiere decir que es posible abordarla, que no todo el mundo tiene la misma responsabilidad y por tanto debemos tratar de cuidar nuestra salud mental en ese sentido, no caer en ciclos destructivos que nos lleven a pensar que todo está perdido, que no queda nada por hacer, etcétera. Al contrario, hay muchas formas conscientes y rigurosas desde las que actuar, tanto individuales, que las acabamos de ver, como colectivas, que es lo más interesante, que los movimientos sociales son también muy interesantes para abordar la ansiedad que nos genera a veces, o la ecoansiedad que nos genera a veces, estas visiones como pesimistas o destructivas que vemos del planeta, y que evidentemente si se actúa con decisión y los movimientos sociales están determinados a actuar con decisión, se puede abordar perfectamente esta situación y estamos a tiempo de corregir el rumbo. Entonces, quería acabar con esa nota positiva porque esta es una lucha como que lleva mucho tiempo y hay muchas personas que están muy implicadas en ella y que al final acaban muy quemadas por este trabajo. Yo he sido una de ellas y mucha gente que conozco y que he podido conocer también. Entonces, lo más importante, y creo que lo que hablábamos antes del ecofeminismo nos habla mucho de ello, es que no solo debemos abordar con decisión esta lucha social por la justicia climática, sino que también en el camino debemos situar los cuidados y la responsabilidad compartida y colectiva en el centro. Y debemos tratar de, entre todos y todas, alcanzar ese futuro mejor, ese horizonte político que estamos tratando de alcanzar, con cabeza y con corazón, que se suele decir, pero cuidándonos por el camino. Y esta sería un poco la presentación. Espero que haberme explicado más o menos bien. Si necesitas cualquier aclaración o lo que sea, también podéis preguntármela. Y muchas gracias.